Días, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, acusado al ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, que prohibió la educación virtual en institutos con sanciones. Que hay una resolución del 2017, dice, donde ponen como falta muy grave ofertar e implementar carreras o cursos de capacitación en modalidades a distancia, virtual o semipresencial y fines de semana. ¿Cómo recibe el exministro de Educación, Roberto Aguilar, esta denuncia, llamémosla así, que hace el actual ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas? ¿Cómo está, don Roberto Aguilar? Muy buenos días. Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. Muy buen día, Juan José. Un saludo a todo el equipo de Panamericana y a todos los bolivianos y bolivianas que escuchan. Un gran abrazo desde estas situaciones de cuarentena. Ni qué decir que lo veo con mucha preocupación, porque en todos sus discursos, todas sus participaciones, en todas sus entrevistas, por lo menos dispone de un tiempo, en la cuarta parte de o más de su discurso, lo vuelca en un tono de crítica hacia mi gestión, y ya lo personaliza, y yo por eso también lo tomo así. Pero la preocupación no es tanto en el tema personal. Él puede decir lo que quiera de mí, siempre y cuando se restrinja a el respeto a las leyes. Pero algo que me preocupa es que él esté diciendo cosas que primero son reinterpretaciones que son peligrosas y muestran un desconocimiento absoluto de lo que es el tema educativo. Ya nos ha mostrado en el tema del Decreto Supremo 4260 sobre educación virtual, que intentando salvar su situación de no saber qué hacer, emite un decreto genérico en donde solamente define los aspectos de modalidades de atención a la educación, le da una cobertura a los colegios privados, universidades privadas, de la manera más amplia, les permite obviamente consolidar sus temas y cobrar pensiones, pero en el ámbito de la educación fiscal no dice absolutamente nada. Y aquí viene el tema de institutos técnicos. Él ha repetido, creo que no se cansa, pero va a repetir hasta cansarse, el ministro Aguilar en la anterior gestión prohibió el tema de educación virtual en institutos técnicos. Esa es su frase. Señor Cárdenas, en los institutos técnicos se estableció una disposición que al ser institutos técnico-tecnológicos productivos, la base de la formación de los estudiantes en institutos técnicos es la práctica, el taller, el laboratorio, el de manejar máquinas, el de manejar herramientas, el de desarrollar capacidades que le permitan a ese estudiante, una vez concluida su carrera, incorporarse a los aspectos laborales. El tema de la virtualidad, el tema de cursos virtuales o clases virtuales en institutos técnicos se dividió en dos partes y está demostrado con los hechos. Todo lo que eran temas como técnico en secretariado, técnico en administración de empresas, en muchos casos incorporaron modalidades a distancia o alguna otra modalidad. En el caso del resto de carreras, que es la mayoría de los institutos, eran carreras productivas, carreras en donde se forma al futuro técnico que va a manejar una maquinaria. ¿Cómo le vamos a enseñar virtualmente? Ese es un aspecto que obviamente está distorsionando el señor Cárdenas porque no ha entendido lo que es la formación técnica. Él cree que la solución y la panacea de todo es incorporar la educación virtual. Lo que hay que respetar es el sentido básico de la educación, la interrelación de la comunidad, la interrelación del docente y el estudiante, transmitiendo, compartiendo y generando nuevo conocimiento en esa relación. Las clases virtuales son complementarias, o como ahora, son extraordinarias o deberían ser extraordinarias, siempre y cuando todos tengan las condiciones. El señor Cárdenas confunde absolutamente el tema de lo que llama la modernidad de la educación con lo que es la incorporación de tecnología a el espacio de la actividad educativa. Por eso en institutos, les repito una vez más al señor Cárdenas, se está confundiendo. Antes se prohibió porque los institutos técnicos hacían una reducción de costos al incorporar clases
virtuales dentro del contexto del desarrollo de su actividad. Es decir, les salía más barato el de tener a grupos de estudiantes en clases virtuales y obviamente no tener maquinaria, no tener herramienta. Eso es lo que se prohibió. Que revisen muy bien la norma. Le han contado mal a aquellos que lo asesoraron. No le han informado que en el ámbito técnico la base de toda la formación es innegablemente el uso de maquinaria veterinaria, agricultura, técnico en zootecnia, técnico en producción vitivinícola de Tarija, técnico en metalmecánica, técnico en mecánica automotriz, técnico electricista, técnico en soldadura. Todos esos elementos se los hace de manera directa. Se estableció en el reglamento que el 70% de las clases en educación técnica, tecnológica, productiva son en base a el uso manual de las herramientas que le van a servir al futuro técnico en el contexto de lo que es su formación. Ese es el problema, que no entendió hasta ahora que la educación técnica es eso. Lo que sí se prohibió también fue clases en sábados y domingos cuando podían desarrollarlas de manera regular. O imagínense, había un instituto que pasaba clases nocturnas, pero la carrera era agricultura. Esas situaciones irregulares son las que se reacomodaron, se reglamentaron, y ahora el señor Cárdenas las quiere revertir, como pensando que incorporar las clases virtuales fuera la mayor novedad y fuera la panacea. Lo va simplemente a perjudicar al estudiante, porque el instituto hábilmente va a establecer un mecanismo de virtualización para ahorrarse costos. Eso es lo que está sucediendo en los colegios. Los costos han bajado en los colegios privados, y esto debería traducirse también en una rebaja de las pensiones, pero no quiere disponer nada sobre eso. Y lo único que hace para justificar todo esto es el de trasladar el tema a Aguilar no lo hizo o Aguilar prohibió. En el instituto sí le digo, señor Cárdenas, yo prohibí que se utilice el mecanismo de evitar que el instituto compre maquinaria, compre motores, compre herramientas. Esa es la base de la formación técnica y eso es lo que hay que preservar. Ahora, en emergencia, es otra situación, que incorpore el tema virtual, que incorporen los elementos para acompañar la situación de emergencia, obviamente. Pero después tenemos que volver a las clases en donde el estudiante de instituto técnico maneje herramientas, maneje instrumentos, maneje maquinaria, maneje los elementos de laboratorio. Esa es la esencia de lograr una educación de calidad en el ámbito técnico. Ahora, nos ha llamado la atención, don Roberto Aguilar, está a poco de iniciarse, dice el ministro de Educación, la educación virtual, y que ya 130.000 maestros a nivel nacional están concluyendo el proceso de capacitación. Algunos maestros nos han comentado que no han encontrado nada nuevo en estos cursos de capacitación. Es más, están en este momento confundidos de qué tienen que hacer en la educación virtual. ¿Será que llegue un maestro a confundirse a ese extremo en este momento? Lo que sucede es el tema de las clases sobre educación virtual, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las TICs, el uso de la computadora en el ámbito educativo, no son elementos nuevos para el maestro. En todo el mundo, el parámetro que siempre se ha establecido, obviamente es el de incorporar estos elementos, pero en un porcentaje que no reemplacen al maestro dentro de la actividad que desarrolla. Se ha desarrollado mucha actividad, formación sobre este tema durante 8, 10 años. Educa Innova, los maestros lo recuerdan, el tema de la red de maestros, el tema de UNEFCO, la Unidad de Formación Continua. Yo tengo en mi mano, y lo he estado publicando en varios medios para poderlo visibilizar, yo tengo en mi mano lo que fue el curso Ciclos Formativos sobre exactamente y más completos que los que se han dado ahora. ¿Dónde viene el problema? El problema está en que el maestro tiene absoluta capacidad de poder adecuarse a lo que puede ser el tema de la virtualidad, incorporar las clases virtuales o incorporar clases a distancia o incorporar las clases semipresenciales. La realidad le está ganando al señor Cárdenas.
al Ministerio de Educación. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad está avanzando más rápido de lo que él tiene capacidad de decidir, y por lo tanto queda un tema que es absolutamente claro. No están orientando al maestro en qué condiciones van a incorporar el tema de la virtualidad o de educación a distancia o educación semipresencial. Un maestro ya se lo va a difundir por medios, toma su iniciativa y él agarra y se va casa por casa en el campo a hacer sus clases, a dejarles tareas. Es su iniciativa. El tema de usar la radio, en otros lados se está usando la radio, en otros están usando otros medios. Pero ¿qué es lo que va a suceder y lo más peligroso? Como el Ministerio de Educación no dice nada sobre temas curriculares, sobre calendarios, sobre enfoques metodológicos, cada uno intenta hacer lo que puede. Los cursos, primero y además es una absoluta falsedad, porque yo he verificado el número de inscritos y verifiquen cuántos certificados va a entregar Google, y ahí no pasan de 40,000. Un buen número, ni qué decir, un buen número, pero no son los 120,000. Y ahí es donde viene que, ya, perfecto, pasaron los cursos los 120,000. La pregunta es, ¿cómo los está orientando para aplicar eso en la actividad educativa? ¿Cómo está haciendo el señor Cárdenas para orientar el tema de dosificación curricular? La Confederación de Maestros Urbanos, la Confederación de Maestros Rurales, la Junta Nacional de Padres de Familia y el Consejo de Pueblos Indígenas en materia educativa le han presentado propuestas para que pueda adecuar lo más importante ahorita, contenidos y temas curriculares, y el tema metodológico y el tema tecnológico se debe adecuar a esa situación. No es al revés, no es el de decirles, aquí está tu curso para usar el Classroom o usar otras modalidades, sino el de decirles, sobre la base de estas plataformas, tú vas a hacer tu actividad educativa dosificando los currículums de esta manera, aplicando enfoques metodológicos de esta manera. Miren ustedes lo sencillo en la complejidad del tema, es de hacer programas que debería haberlo hecho desde hace 3 meses, programas donde un maestro se pare en video y comience a enseñar álgebra, los contenidos que tengan matemáticas, y en video va a ser obviamente usar la parte visual, el maestro escribiendo o en la pantalla escribiendo y obviamente hablando. En radio el tema es diferente. En radio se utiliza, y ustedes dominan ese tema, el de a través de la oralidad, el maestro le va reconstruyendo la pizarra. Es decir, hay técnicas para hacer esto. Eso es lo que debería orientar a los maestros. No solamente el de decir, se ha dado un curso, es un curso de aplicación de Classroom o de cualquier otra plataforma, pero no les ha dado un curso sobre cómo aplicar el contenido curricular y adecuar su materia a los aspectos específicos que la situación de emergencia plantea. Esto creo que es uno de los temas más visibles. Se ha llenado la información, se ha llenado la boca de decir que ha reunido un curso de 120,000 maestros sobre Google, sobre etcétera, sobre estas modalidades, pero no les ha dicho nada sobre su materia. El Ministerio de Educación tiene esa obligación. Lo mismo que en las pensiones. En las pensiones decir que los padres y los colegios resuelvan su problema es realmente lo más aterrador. ¿Por qué? Porque un colegio lo que le va a decir al papá, porque tiene el factor de presión a través de las clases, a través de la nota, de la libreta, el de decirle, pagas y te pongo la nota a tu hijo. En universidades privadas ya lo están haciendo. Las notificaciones de que no van a pasar exámenes si no depositan sus cuotas, y hasta 3 cuotas les están cobrando. ¿Qué haría usted, don Roberto Aguilar, si fuera ministro, frente a este tema de que las pensiones no rebajan pese a que los costos en colegios y universidades han bajado notoriamente? Claro, uno de los temas es muy claro. La universidad ha dejado de pagar muchas cosas.
ha dejado de pagar la cantidad de luz que pagaba, el agua, ha dejado de pagar un montón de cuestiones igual que los colegios privados. Por lo tanto, costos ha bajado y siempre con los colegios privados habíamos regulado el tema de la elevación de pensiones sobre la base de costos. Cuánto les costaba a ellos y obviamente dejando un margen de ganancia porque es una entidad privada, se preservaba siempre el interés de proteger al padre y madre de familia, que no sea exaccionado por el tema educativo, o el de preservar siempre el derecho de la unidad educativa a tampoco cerrarse. Pero en este momento, de lo que esperábamos que se puedan establecer criterios mucho más adecuados, hay colegios que han acordado ya 20%, otros han acordado 30%, otros han acordado 5%, u otros han acordado 0% de rebaja. Esto está mal. ¿Por qué a unos les cobran sí, les van a dar rebaja, a otros no, les van a cobrar la totalidad? Y el segundo elemento, yo tengo la carta en la mano de una unidad de Tarija, donde les dicen que tienen que pagar $15 adicionales para el uso de la plataforma para educación virtual. ¿Por qué los papás van a pagar? Esa es una obligación del colegio. Y esto es lo que debería orientar el Ministerio de Educación. No dejar de manera libre que cada uno decida. ¿Por qué? Porque a un colegio, obviamente, está en situación difícil y lo que va a hacer es no decir, sí, los papás están mal, les rebajaré. No, va a decir, páguenme todo. Y cuando el papá reclame, la mamá reclame, recién van a entrar a un marco de negociación. Y el colegio o el ministerio va a dejar que eso suceda. ¿Quién tiene el sartén por el mango? Yo lo estoy viendo todos los días. ¿Quién les dice, voy a poner las notas si es que no voy a poner las notas en pantalla o subir al sistema si es que no pagan hasta su tercera o su cuarta cuota? Son los colegios y universidades privadas. El ministerio debería jugar un rol en este momento orientador, de dirección, es el rector sobre el tema educativo. Por lo tanto, ¿Qué sugerencia le daría usted, don Roberto Aguilar? ¿Qué hacer en el tema de pensiones para colegios privados y universidades? Lo primero, que escuche a los padres y madres de familia, no solo a los propietarios de colegios, que es con los que se reúne, o con los propietarios de universidades. Escuche a los padres. Los padres están en situaciones diferentes. Ellos han hecho planteamientos. Que los escuche, que dialogue. Él dice que está hablando con los padres. Mentira. Y yo le doy un dato así directo, que no ha hablado con los padres. Se ha reunido con 3 dirigentes del Alto, que antes trabajaban mucho con nosotros, y obviamente ahora le han dado la supuesta cobertura de que se reúne con padres. La Junta Nacional de Padres y Madres es otra instancia, y con ellos ya ha dejado de reunirse. ¿Qué les sugiero? Escúchelos. Confederaciones de maestros, confederaciones hasta de estudiantes. Todos estamos ahorita buscando la respuesta a una situación de crisis, en salud, en educación, en economía. Las crisis se van a venir para todos, no va a ser para unos más, para otros menos, aunque para los pobres es más crisis que para otros sectores. Pero en educación el tema está en buscar cómo, escuchando, generar consensos. ¿Por qué? Porque él puede decir clases virtuales a partir del 1 de julio. Si el maestro no está adecuadamente orientado, si el padre y la madre de la familia no tiene condiciones, no va a haber clases. Y ese es un tema que la base de todo esto es preservar el derecho a la educación de todas y todos, sin excepción. Y eso es obviamente lo que tiene que hacer. Escuchar, formar consensos y a partir de ello diseñar las políticas sobre la base del consenso, no al revés. Gracias, don Roberto Aguilar, por haber participado en Panamericana, muy amable. Buenos días. Muchas gracias, buen día.